Capítulo 5. Del color de las mariposas al pensamiento abstracto. ¿Qué hace que a los niños se les llene el cuerpo de alegría cuando piensan en ese día que van a hacer una excursión como tal? ¿Cuál es el porqué de esa alegría pensando en escapar de la pequeña cárcel que representa la clase donde se les enseña en el colegio? ¿Por qué muchos niños recordarán toda la vida cuando en una excursión el maestro les explicó el tamaño y las formas diferentes de muchas hojas, el significado multicolor de las alas de las mariposas o el espectro de colores del arco iris? Sin duda, porque ello significa activar los códigos cerebrales profundos heredados a lo largo de los tiempos en los que aprende a memorizar. Era consecuencia de la activación de los procesos emocionales que generan la curiosidad y, como consecuencia, abrir la ventana de la atención en espacios abiertos a todo aquello que es útil y le sirve para la supervivencia biológica. Aprender por un niño de hoy, en ese contexto lleno de sonidos, tal vez ancestrales de colores y formas diversas, sigue siendo sencillamente placentero e intenso. Y eso es también el juego, ya lo hemos apuntado antes, un mecanismo emocional disfrazado con el que el niño adquiere habilidades y capacidades a través de la vorágine de cambios que realiza el cerebro a grandes velocidades. Un corolario se puede sacar de todo esto, y esto es que todo comienza del aprendizaje. El más temprano del niño debería hacerse directamente en contacto con la naturaleza, no entre cuatro paredes. Así nos lo revelan los códigos del cerebro y cómo estos han ido apareciendo a lo largo del proceso evolutivo. Y esta es quizá la primera enseñanza que deberíamos sacar de lo que venimos tratando en este libro y que llamamos neuroeducación. Lo primero que esto nos enseña es lo más obvio, que un niño no comienza a aprender con ideas y con abstractos, sino con percepciones, emociones, sensaciones y movimiento, obtenidos del mundo sensorial y cómo reaccionan al mundo real, fuente primigenia de los estímulos y el primer maestro del niño. Es el mundo y todo lo que hay en él y frente a él. Lo que primero enseña al niño a aprender bien en ese mundo es básico, no solo cuando niño, sino después de las enseñanzas regladas y para el resto de su vida, pues estas sensaciones y percepciones y sus experiencias serán el cimiento de su futuro aprendizaje abstracto. El niño es una esponja que absorbe y recoge como si fuera agua todo lo sensorial que lo rodea, los colores, las formas, los movimientos, las distancias entre los objetos, los sonidos y las texturas, como el gusto, el olor de las cosas, es un constante aprendizaje de cómo transforma y cambia su cerebro. Pero este se sigue inmediatamente de proyectar al mundo lo aprendido en donde lo contrasta y lo reaprende. El niño a los pocos meses tras el nacimiento gatea y explora su entorno. Y en ese gateo y ese explorar aprende y graba en su cerebro los programas motores con los que más tarde, pasado el tiempo, podrá realizar un acto motor voluntario y coordinado. Bien, entonces, el aprendizaje es como el mito de Sísifo, es un proceso de repetición constante en el que se construye un recuerdo inconsciente, los cimientos de luego, o que luego le permitirán como tal, el aprender conscientemente. Este proceso de mirar, oír y tocar, y sobre todo a través del juego, es el primer aprendizaje sólido infantil. Y todo ello conjugado con la inmediatez de esos significados emocionales que proporcionan los padres y principalmente la madre. Y todo cobra sentido de supervivencia, que quiere decir de seguridad, en seguir vivo a través de emoción. Ese fuego que cincelea y forja la realidad, todo lo que se ve y se toca. Hoy empezamos a vislumbrar muy negativo que puede resultar para el cerebro de un niño de 1 o 2 años, mantenerlo encerrado de una guardería, cuando es bien sabido que las paredes de una guardería deberían ser jardines amplios y extensos, llenos de cosas vivas o no, que se puedan oír, tocar, oler y hasta un lamber, con las que el niño interactúe constantemente. Será con este andamiaje sólido con el que luego el niño construirá un edificio sólido de las ideas y pensamiento abstracto. Y es que nunca hay que olvidar el proceso de evolución biológica, porque poco a poco se puede entender en cualquier área del conocimiento sin tenerlo siempre presente. Y hay que tener sensorial directo en cuenta, porque debemos entender cómo el proceso de aprendizaje sensorial directo se transformó con el aumento de la complejidad del cerebro, desde pensar con unidades sensoriales concretas, esa flor concreta que tengan adelante de mí, unidades sensoriales abstractas, el concepto de flor que yo tengo en la cabeza y que agrupa todas las flores concretas que puedan existir, y que además ella misma o esa flor abstracta no existe en el mundo. Y esta transición tuvo posiblemente su inicio hace menos de 1.5 millones de años, con aquel primer antecesor, Homo, que fue el Homo habilis. El cerebro del H. habilis posiblemente fue el que cocina primigenia de la mente humana, esa máquina capaz de nombrar cosas abstractas y de planificar, decidir objetivos a alcanzar y comunicarlos, y con ello pasar del lenguaje y el mensaje al mensaje simbólico cifrado.
Así se comenzaron a distinguir las cosas del mundo, nombrándolas no con el viejo lenguaje emocional, sino con el nuevo noético, es decir, con una idea, un abstracto, siquiera ruido y elemental, y con ello clasificación de esos abstractos que lo vemos como flor, hoja o árbol. Base elemental del conocimiento tal como hoy lo conocemos. ¿Acaso conocer no arranca claramente de distinguir y clasificar? Sin duda, pero el mensaje importante a transmitir aquí es la transición y evolución de ese concreto sensorial, el abstracto de las ideas para señalar lo importante que es aprender desde muy temprano y bien lleno de realidad. Lo sensorial directo, pues eso es lo fundamentalmente sólido para abordar y aprender bien y transformar después esos concretos en abstractos. Este proceso de transición que hemos comentado para la evolución se recopila luego, se sigue en los primeros años del niño y en contacto directo con el mundo. De todo ello ya se empieza a sacar algunos principios básicos para la neuroeducación que deberían llevarnos a cambiar, insisto en ello, a un niño de 2 a 3 años que se le debería de enseñar diferentes tipos de hojas, flores, plantas o animales y todos los infinitos registros de formas y colores en el campo de la naturaleza y menos en el aula de dibujos, ni tampoco con películas. El niño necesita en la formación inicial saber y aprender qué es una flor, cogiéndola con las manos, mirándola directamente, oliéndola, apreciando y distinguiendo el tacto de los pétalos y distinguiendo, mirando el cielo en azul de otro, y todo aquello como acabo de apuntar con la protección y sentimiento emocional, con la sonrisa del padre o del maestro, y solo así no se le olvidará jamás y anclará además sus futuros conocimientos abstractos de una forma sólida sobre crecimientos conceptuales, emocionales, reales o directos. Solo así construirá luego las ideas de forma más consistente y procederá con ellas a las reflexiones y las construcciones racionales y las hipótesis de una forma más consolidada. Con tristeza se oye decir cada vez con más frecuencia que muchos niños que siempre han vivido en las grandes ciudades como Nueva York o Chicago no han visto nunca las estrellas brillantes en el cielo debido a la contaminación y a la potente iluminación de sus calles, plazas y rascacielos. Y aunque parezca extraño, también hay niños que no han visto nunca una vaca real pastando en los prados. Y es que hoy, tras algunos miles de años de civilización, el niño se enfrenta cada vez más temprano con el aprendizaje de ideas y conceptos alejados de aquellos estímulos sensoriales, activadores de los códigos más genuinos del cerebro, y que vivimos comentando, y lo hace. Además, concertado en clases pequeñas y con el rigor de la seriedad de maestros que se alega. Aquel juego primitivo que generaba aprender y memorizar el sensorial directo, base de curiosidad, la atención y despertar. Como acabo de señalar, para el ser humano, aprender es hoy un proceso que desde muy temprano, quizá demasiado, se ha llevado a unos niveles de abstracción tan altos, tan anclados intelectual y social, que de alguna manera rompe con aquellas raíces inolvidables genéticas y evolutivas, con aquel origen que significó aprender y memorizar viviendo el vuelo colorido y errático de las mariposas. No convendría repasar y evaluar que la medida de los estímulos que se utiliza hoy, aprender activa la propiedad de códigos del cerebro más genuinos para esta tarea. Es posible que la neuroeducación a la luz del proceso evolutivo nos pueda ayudar a ello y sacar ventajas para llegar a aprender y memorizar mejor.